Bendiciones, amada iglesia, qué lindo poder estar nuevamente reunidos, honrando el nombre del Señor. Creo que al igual que me pasa a mí, su corazón también está conmovido, lleno de gozo. Saber que estamos unidos en un mismo espíritu. Allí donde usted está en su casa, en su sala, tenemos reporte de muchas familias que se reúnen y se alistan como cuando uno va para el templo. Y ahí están fieles, amando y honrando la presencia del Señor. Desde cualquier lugar donde usted se conecte, desde Bogotá, Cundinamarca, tenemos personas desde Boyacá, Antioquia, Nariño, La Costa, España, Argentina, Estados Unidos, donde quiera que usted esté, mil y mil bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Ya nuestros pastores Alexander y Jenny han orado para recibir la palabra y creo que su corazón está dispuesto para recibir el consejo, lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros adoramos a Dios no es sencillamente un programa que hacemos. Algo está sucediendo en el reino sobrenatural de Dios. Mientras adoramos, la gloria de Dios se libera. El Espíritu Santo se comienza a manifestar en cada vida. Y no dudamos que cada semana es un desafío, por eso tan importante congregarnos. Y siempre cuando finalizamos el servicio consagramos nuestra semana al Señor, porque una semana desafiante, lo que pasa en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, cuántas luchas tenemos, pero sabemos que cuando llegamos y adoramos a Dios y recibimos su palabra, hay un bálsamo de Dios. Hay presencia del Señor para renovar, santificar y fortalecer. Así que creemos que mientras la palabra es predicada, mientras adoramos a Dios, suceden milagros, hay liberaciones, hay sanidades, hay fortalecimiento de parte de Dios. El Señor está obrando en su vida. El Señor está obrando en su casa. Estábamos orando antes de comenzar el servicio y Dios nos inquietaba de hogares que esta semana estuvieron discutiendo, estuvieron en desacuerdos, pero es día de reconciliación en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que dispuestos a recibir la palabra del Señor hoy 28 de febrero, cuando estamos cerrando este mes de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y quiero recordar que de manera intencional hemos venido predicando viviendo por el diseño de Dios. Hace 8 días hablamos viviendo por las promesas de Dios. Y hoy vamos a hablar viviendo por los mandamientos de Dios, viviendo por los mandamientos de Dios. Y creo que estamos en un mundo donde nos están estafando, porque nos están metiendo derechos por todo lado. Usted ve los derechos del niño, los derechos del protestante, los derechos del campesino, los derechos de todo mundo, pero nos están robando porque nos hablan de derechos, pero no nos hablan de mandamientos, no nos hablan de deberes. Y para que una vida, una familia, una sociedad tenga salud, tenga equilibrio, debe estar la presencia tanto de los derechos como de los deberes. Y en lo que tiene que ver con la vida cristiana, lo que Dios nos enseña es para que haya equilibrio, nosotros debemos tener la presencia de las promesas de Dios, pero también debemos tener nosotros la presencia de los mandamientos de Dios. Escúcheme esto, y aquí Dios ya comienza a hablarnos. Si alguien quiere enfocar una vida cristiana de solo promesas, pero no de mandamientos, ¿sabe cómo se llama eso? Anarquía. En una sociedad, en un hogar, en una vida donde querramos tener solo derechos, especialistas para reclamar los derechos, pero no queremos vivir los deberes, se llama anarquía. Eso es lo que hace que haya una descomposición social. Solo lo que yo necesito, lo que yo puedo exigir, pero de aquí para allá no hay nada. Por eso hablamos de las promesas de Dios, pero hoy hablamos también de los mandamientos del Señor. Tomemos como referencia una palabra que está en 2 de Timoteo, capítulo 3,
los versículos 14 al 17. Mire lo que dice la palabra. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Bien hace usted al tener su Biblia en qué y con qué apuntar también, porque este es un plato, un manjar que el Señor nos quiere dar en esta hora. Dice la palabra así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos la doctrina bíblica que tenemos. Creemos en las Sagradas Escrituras como la inspiración de la palabra, superior a la conciencia y a la razón. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Para decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito en la palabra, Dios lo inspiró, Dios lo dirigió. Y por eso cuando termina el Apocalipsis dice que nadie puede ni quitar ni tampoco puede añadir. Ahí está la palabra perfecta que el hombre necesita para ser preparado en toda buena obra. Y si estamos hablando en este mes del Shaddai y queremos disfrutar de su presencia, si queremos conocer a ese Dios todopoderoso, el Shaddai es todopoderoso o el Dios suficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. Si eso queremos hacer, si lo queremos conocer, necesitamos practicar los mandamientos del Señor. Y cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de aquello que Dios estableció que nos es necesario atender, vivir y cumplir para ver su presencia. Anoche estaba leyendo el Salmo 119. Usted recordará que tiene 176 versículos. Solo uno o dos no hablan del mandamiento del Señor. Pero nótese, por ejemplo, el Salmo 119, 105 que dice, y usted lo conoce muy bien: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, todo el día he deseado tus mandamientos. Tus mandamientos son más deleitosos que la miel. Tus mandamientos corrigen mi camino. Así que por eso hoy hablamos de vivir por los mandamientos de Dios. Pablo está escribiendo a Timoteo, segunda carta. Sabemos que Pablo ya estaba en la cárcel y que es su último escrito, sus últimas palabras. Dice la historia esta bíblica que una vez Pablo ha escrito este documento, pocos días después es sacado de la cárcel y llevado a la vía Pía, donde es decapitado. Así que le está escribiendo a su hijo Timoteo. Y Pablo tiene aquí una mezcla entre preocupación y confianza. Preocupación porque ya no iba a ver más a su hijo Timoteo y él iba a enfrentar desafíos como el pastor en la iglesia de Éfeso. Pero la confianza de que Pablo había hecho una tarea en el corazón de Timoteo desde pequeño. Había trabajado allí y ahora sabía que si Timoteo ponía en práctica estos mandamientos, le iría bien. ¿Qué vemos nosotros en el texto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana? ¿Sabe? Los mandamientos del Señor revelan la naturaleza de Dios. Diga conmigo allá en casa, revelan la naturaleza de Dios. Los versículos 14 y 15 nos están dejando ver una dinámica donde se hace énfasis y Pablo le está diciendo, tú debes persistir, debes persuadirte sabiendo de quién has aprendido, porque desde la niñez se te han sembrado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Eso dice que Timoteo
Timoteo había tenido el alto privilegio de recibir la escritura desde niño. ¡Qué privilegio! ¿Sabe? Yo no puedo sacar de mi mente una experiencia que tuve. Alguna vez la compartí siendo muy niño, ya hace algunos años. No existía este templo que hoy vemos. Yo le podría mostrar a usted una foto de cómo era este lugar, inimaginable. Era como un castillo. Había una torre, había algo extraordinario. Y era un lugar muy, muy antiguo. Para ir al segundo piso había una escalera de caracol en madera. Y ahí veíamos la escuela dominical. La hermana Flor de Figueredo, que asiste a la iglesia, ella me enseñó a mí en esa edad, también con la hermana Judy Bartel. Y alguna vez a nosotros nos daban siempre unas figuritas. Y alguna vez, bueno, yo recibí la figurita siendo muy pequeño, no sé, 3 años, 4 años, quizás por ahí. Lo cierto es que estando en la escuela dominical, tomo la figurita y salgo y me voy para la calle. Nadie me dice nada. Damos gracias a Dios por los servidores que están pendientes de los niños. Nadie me dijo nada. Me salí, me puse a caminar por la calle siendo un niño con esa figurita en la mano. Lo cierto es que comienzo a caminar y a pasar calles y ya empiezo a desconocer, empiezo a llorar. Y recuerdo tanto que llegué hacia el lado del barrio Gustavo Restrepo. Yo iba llorando. Tengo la imagen de llegar a una esquina donde había un lavaseco, un punto donde se llevaba la ropa y antiguamente se recogía en una camioneta y se llevaba una planta de lavado. 2 señoras me atendieron y me preguntaron que de dónde venía. Yo estaba llorando, no sabía explicarle muchas cosas. Recuerdo que me dieron un vaso con agua y les hablé de Betel. No habían iglesias como las hay hoy y llevaba la figurita en la mano, llevaba esa figurita. ¿Sabe? Por esa figurita, esas mujeres pudieron identificar que yo venía de la iglesia cristiana. Es decir, que la palabra que me habían sembrado, la figurita, me salvó. Y ellas me trajeron hasta aquí. Y recuerdo tanto cuando mi mamá llorando me vio otra vez, me abrazó, una experiencia extraordinaria. Y después que crecí, quise apartarme del camino de Dios por algunas cosas. Bueno, viví un lapso de vida sin Dios, quizás en licor y muchas cosas más, pero la palabra que me fue sembrada de niño me salvó, y a eso es lo que está apelando Pablo, diciendo que desde la niñez había aprendido las sagradas escrituras. No escatimemos esfuerzo, no escatimemos recursos, no escatimemos oportunidad cuando de formar las nuevas generaciones se tratan. Felicitamos a los papás que presentan a los niños al Señor, que están pendientes para el culto de niños, que los traen al templo, que los convocan en el altar familiar. Toda palabra que ha sido sembrada en el corazón de la niñez, ella dará fruto a su tiempo. No sé si estoy hablando con alguien que quizás sembró la palabra a un niño y hoy es grande, está apartado del Señor. ¿Sabe? Esa palabra tarde que temprano dará fruto en el corazón de esa vida, porque la misma escritura dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual Dios la ha enviado. Así que esta palabra está revelando la naturaleza de Dios y le está diciendo a Timoteo que este Dios es un Dios bueno y fiel. Bueno y fiel. El Dios que había guardado al apóstol Pablo y lo seguiría guardando hasta la hora de la muerte. Y no sobra quien interprete fácilmente, bueno, y si Dios es fiel y si Dios es bueno, ¿por qué permitió que el apóstol Pablo fuese decapitado? A Dios nada lo toma por sorpresa. Y Pablo no fue el único, ni antes ni después. Recordemos que Juan el Bautista fue también decapitado. Y después de la muerte de Pablo hay muchos que experimentan una muerte en martirio, pero todo ello para que quede un testimonio y un legado de la valentía, del coraje
y de la convicción de tener la palabra en nuestro corazón. Yo lo he creído, es algo que Dios me ha dado a mí, no lo he leído en ningún lugar. Yo siempre he dicho que a quienes amamos a Dios, la muerte no nos sorprende. Dios nos llama. Dios nos llama, como llamó hace un mes al hermano Luis Carlos. Dios nos llama. Cuando uno habla con la hermana Zenet, y seguramente esté conectada, y su familia, para quienes enviamos un saludo muy especial, sabe que esa mañana Dios le habló al corazón de la hermana Zenet, la preparó. Sabe que Dios habló a la familia de tal manera que cuando parte el hermano Luis Carlos, ya no era una sorpresa, era el cumplimiento de lo que Dios había puesto en el corazón. Y creemos que Dios levanta a sus hijos para seguir con las siguientes generaciones cumpliendo un propósito extraordinario. Pero Dios es bueno y es fiel. Y ahora Timoteo está allí porque no se iban a volver a ver con su padre espiritual, Pablo. Pero aunque no se vieran, el Dios que es bueno y fiel, así como acompañó a Pablo, acompañaría ahora la vida de Timoteo en los nuevos desafíos, en todo momento y en toda circunstancia. No solo las promesas, los mandamientos de Dios nos dejan conocer un Dios que es fiel. Por eso su palabra nos deja conocer al Dios que establece orden. Escúcheme, el Dios que establece orden. ¿No se da cuenta que los países periódicamente se reúnen frente a una constituyente para renovar la Carta Magna, para tratar lo que es su constitución? Por años nosotros vivimos con la constitución del año 1886, hasta que en el año 1991 se volvió a establecer una constituyente y transformó las leyes de Colombia, estableció una nueva Carta Magna. La palabra de Dios no se renueva. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no se renueva? Porque no se desactualiza. Porque la misma permanece para el ayer, para el hoy y para mañana. ¡Qué tremendo! No hay un documento ni médico, ni económico, ni geográfico, ni histórico que permanezca intacto por todos los tiempos de la historia. Ahí está el milagro de la palabra de Dios. La palabra no se desactualiza, por eso no necesita renovarse, porque ella está vigente en el ayer, en el hoy y en el mañana. Y lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: esta palabra que te enseñé te va a servir en todo momento y en toda circunstancia. Esta palabra que te he enseñado desde la niñez te va a capacitar, te va a ayudar para enfrentar un mundo desafiante. Timoteo tenía un padre griego, ahora estaba en Éfeso y habían desafíos, un mundo de caos, pero la palabra establece orden. Otra cosa es cuando alguien quiere tomar la Biblia, escúcheme esto, y acomodarla a su conveniencia. Ojo con esto. La palabra no es algo que yo tomo para manipular y para acomodarla a lo que yo quiero. He visto a personas justificar pecados a través de la palabra, justificar malas conductas. Y déjeme decirle algo aquí, por favor escúcheme. Déjeme decirle algo aquí. Nuestro referente está en la palabra de Dios. Ella es nuestra regla de fe y conducta. Yo escucho personas decir esto: no es que fulano de tal lo dijo. No, pero es que eso no tiene nada malo porque mire, en cierto lugar también lo hacen. Es que allá lo hacen de esta manera. Mi referente no es otro lugar. Mi referente no son otras personas. Mi referente no es lo que dijo fulano de tal. Mi referente es la palabra del Señor. Alguna vez yo escuché hace tiempo atrás, cuando estábamos congregándonos, varios años atrás,
Una mujer vino y me dijo, pastor, es que hay que hacer esto con los hijos, y me habló algunas cosas. Yo le dije, pero ¿quién le dijo eso? Dijo, no, es que yo escuché, fulano de tal lo dijo. Déjeme decírselo con amor. No importa quién lo diga. Si no está enseñando la palabra de Dios, no debemos por qué aceptarlo. Es mi responsabilidad como pastor. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Usted tiene todo el derecho de pasar por el filtro de la palabra todo lo que enseñamos. Y se dará cuenta que enseñamos la palabra de Dios. Porque ella es la que revela la naturaleza de Dios, la que nos lleva a conocer realmente quién es Dios. Yo no conozco a Dios a través de otros libros. Gracias al Señor por todos los escritores cristianos. Nosotros mismos nos estamos atreviendo a escribir algunas cosas, pero nada se compara a la palabra. Ella es infalible, ella es inmutable, porque ella es la que revela la palabra, o más bien la naturaleza de Dios. Es la palabra. Por eso insistimos. Y alguien podría decir, oiga, pero son canciones, ¿por qué cada año hay que leer la Biblia? Porque ahí está la revelación de Dios. Porque hay una intencionalidad. Nuestra tarea es acercar al pueblo a la palabra de Dios. Y no lo deseche. No deje pasar un solo día en su vida sin meditar en la palabra, porque allí vamos a ver la revelación de la naturaleza de Dios. Voy a conocer al Dios que es bueno, al Dios que me ama, pero también al Dios que tiene autoridad, el Dios que es santo, el Dios que es soberano, al Shaddai, al Dios todopoderoso. Lo conoceremos a través de su palabra. Pero sabe, los mandamientos de Dios también restauran la imagen de Dios. Diga, la imagen de Dios. Mire cómo en cuanto a Pablo sabía muy bien y había aprendido de su experiencia propia. Pablo era un fariseo y había tenido mucho conocimiento de la ley, pero él reconoció que la religión no lo había podido transformar. Seguía siendo el mismo hombre lleno de odio. Seguía siendo la misma persona haciendo acepción de personas. Seguía siendo el mismo hombre tirano y duro de corazón, hasta que camino a Damasco se encuentra con la palabra encarnada, con Cristo Jesús. Y a partir de ahí se da cuenta que no es el conocimiento intelectual, que no son mis años, que no es mi capacidad, sino que es la palabra de Dios. Y por eso ahora se lo está recordando a su hijo Timoteo. Mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le está diciendo que a través de la palabra nosotros tenemos formación. Escúcheme, formación. La palabra forma el carácter del hombre. Ese carácter que fue deteriorado por el pecado. ¿Sabe? Nuestro carácter es el resultado, escúcheme bien esto. Nuestro carácter es el resultado de nuestra personalidad, más las experiencias que nosotros comenzamos a tener en la vida. Es decir, que el carácter se forma también a través de un contexto cultural, familiar, social, religioso. Y eso es lo que hace que el carácter del hombre también se contamine. Tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso dice que el corazón del hombre tiende al mal. Y a más de que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, hay un contexto nocivo que a veces nos contamina. Por eso el niño desde pequeño, nadie tiene que enseñarle al niño a mentir, pero el niño quiere mentir. El niño quiere esconder las cosas detrás. ¿Por qué empezamos a ver unas reacciones ahí? Por eso yo no me como el cuento de aquel papá que idolatra a sus hijos. No, mi chinito es perfecto, es que mi chinito no hace nada, él es santo. Pues le está metiendo un golazo, querido. Porque todo niño tiende al mal, todos. Si no fuera así, no necesitarían de papá. No necesitarían de una mamá.
Papá y mamá estamos ahí precisamente para ayudar en la formación de esos muchachos. Y la mejor manera de hacerlo es enseñando las Sagradas Escrituras desde la niñez. Así que la palabra viene para establecer principios y valores en el corazón del hombre. Eso es lo que se llama estructura. Lo que le da estructura a una persona son sus principios y valores. Si no seríamos sin destino, sin rumbo, perdidos, apuntando para todo lado. Pero ahí está la insistencia de papá y mamá. Y que Dios nos ayude, cada uno de nosotros, en medio de nuestras imperfecciones, pero enseñar la palabra. Yo soy papá. Y sé que no fui un papá perfecto, ni soy un papá perfecto. Pero procuré sembrar principios y valores en mis hijos. Les mostré cuál es el camino de Dios. Se lo mostré no solo en la palabra, se lo mostré en el ejemplo. Y hoy tengo la paz de que cumplí la tarea de mostrarles al Salvador, mostrarles el camino, mostrarles por dónde deben ir. Y aunque quizás en algunos momentos han querido desajustarse, la palabra que fue sembrada en niños les ha dado una formación. No dejemos de insistir en enseñar la palabra. Ahora, no es un asunto de imponer, es un asunto de inspirar. Yo no puedo enseñar aquello que no vivo. Y ahí está el gran desafío de nosotros como papás. No nos digamos mentiras. Que cuando yo me pueda sentar a enseñar a mis hijos, tenga la autoridad para hacerlo. Tenga la autoridad para hacerlo. ¿Cómo yo le enseño a mi hijo el texto, la blanda respuesta apacigua la ira? Si yo soy un gritón en la casa, si la mamá es una gritona en la casa. Así que la palabra primero nos forma a nosotros como papás, para nosotros poder enseñar y formar las nuevas generaciones. Que Dios nos ayude. Y si algún hijo me está escuchando y está diciendo, sí ve mi papá, mi mamá, pues también usted tenga paciencia, porque un día usted va a ser papá y mamá y va a saber de qué se trata esto. Así que a través de la formación, la palabra nos va a ayudar a restaurar la imagen de Dios a través de la formación, pero lo hace también a través de la confrontación. ¿Se da cuenta que habla de redarguir, de confrontar? Eso dice que cuando nos estamos perdiendo, hay una brújula que nos orienta. ¿Sabe? Hay algo que no le está gustando a esta generación. Por favor, escúcheme, hay algo que no le está gustando a esta generación, a esta sociedad. ¿Sabe qué es? La confrontación. La gente le gusta las promesas. La gente le gusta que se les consienta. La gente se le gusta que se le den reconocimientos, que se le den premios. Qué lindo. Vaya, confronte a una persona. Y cuando usted confronta a una persona, va a saber realmente quién es esa persona. Usted no va a conocer a una persona dándole reconocimientos, ni dándole helados, ni llevándola a pasear, porque ahí hasta el más caprichoso se vuelve buena gente. ¿Sabe dónde uno conoce a la gente? En la confrontación. Si realmente su espíritu está abierto o está cerrado. Si es maleable o se convirtió en un terrón que no se deja formar. Y algo que debemos saber cuando se trata de vivir por los mandamientos de Dios es que si queremos ser sabios, toda la vida tenemos que ser como plastilina en las manos del Señor. Tal vez si le hablo del barro no todos tenemos la experiencia, pero yo creo que con la plastilina sí. Y creo que todos hemos trabajado con la plastilina. Hace poco estaba en la oficina con Jeremías y bueno, fue un desestresante. Entró, lo senté en mis piernas, agarramos plastilina, una tabla y nos pusimos a hacer casas, bueno, pollitos. Y yo agarro la plastilina y hago una figura y después la vuelvo a hacer pelota para poder seguir trabajando con ella. ¿Sabe qué le está costando a esta sociedad? Y no nos digamos mentira, aún al corazón de muchos creyentes, hacerse plastilina. Porque yo soy así. Y si le gustó así o si no, mira a ver qué va a hacer. Y a veces se lo decimos también a Dios. Y vaya que usted confronte a una persona y dolorosamente le saca las uñas. ¿Sabe?
Si queremos vivir por los mandamientos de Dios, si queremos conocer al Shaddai, al Dios Todopoderoso, tenemos que ser como plastilina. Sepa usted que mientras estemos sobre esta tierra, el Señor tendrá que trabajar en nuestro carácter. Y usted dice, pero es que esto no me gusta, es que mire lo que está pasando. Todo aquello que nos incomoda, ¿sabe? Aprendamos esto. Cuando a usted no le guste una persona, cuando a usted no le guste una situación, cuando algo a usted lo cargue, sepa que lo primero que Dios está haciendo a través de eso que está permitiendo es formar carácter. Es confrontarnos con nuestras acciones y reacciones. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto perdonamos? ¿Qué tanta paciencia tenemos? ¿Qué tan humilde realmente somos? ¿O somos humildes solo de boca? ¿Realmente quiénes somos nosotros? Porque conocimiento podemos tener mucho, pero vivencia poca. Así que la confrontación es la que nos dice que cuando estamos perdiendo identidad, esta confrontación se convierte en el espejo que nos recuerda realmente quiénes somos. Y le tengo buenas noticias, todos necesitamos ser confrontados. ¿Nos gusta? A nadie. Aquí hay un todo y un nada. A todos nos gusta ser confrontados, a nadie le gusta ser confrontado, pero todos lo necesitamos, si realmente queremos crecer. Pero sabe, se restaura la imagen de Dios a través de la corrección también. Pablo anima a Timoteo para que a pesar que ha crecido y que ahora tiene la responsabilidad de ser un líder, no pierda la sensibilidad a ser corregido. Todos los días en nuestra vida necesitamos crecer, confrontar, y a través de la corrección somos confrontados para crecer a la estatura del Señor. ¿Lo han confrontado por estos días? ¿Cómo ha reaccionado? No nos gusta, ¿cierto? Nos ponemos bravos, tenemos justificación, sacamos un pergamino de argumentos por qué somos así. Callemos un poco, agachemos la cabeza, aunque nos cueste. Permitamos que Dios quebrante esa autosuficiencia y ese orgullo y reconozcamos que necesitamos ser confrontados para que la imagen de Dios sea restaurada en nuestra vida, solo cuando vivimos los mandamientos. ¿Sabe? No las promesas. Dios te va a bendecir, te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a prosperar. Wow, eso es chévere. Pero cuando Dios te dice perdona, ama, apártate del pecado, renuncia a tu orgullo, eso duele. Pero eso forma y restaura la imagen de Dios en nosotros. ¿Sabe? Vivir por los mandamientos también reaviva el plan de Dios en nuestra vida. Lo primero que le dije es que los mandamientos revelan la naturaleza de Dios. Número 2, los mandamientos restauran la imagen de Dios. Y número 3, los mandamientos reavivan el plan de Dios para nuestra vida. En cuanto a Timoteo, lo único que le iba a garantizar que le iría bien serían los mandamientos del Señor. Ya no tenía Timoteo. Qué tremendo cuando una persona que amamos y que nos ha inspirado nos es quitada. Permítame y tenga mi paciencia, hablando de la partida de nuestro hermano Luis Carlos, un referente para muchos de nosotros. Nosotros como pastores fuimos bendecidos por él, ya no lo tenemos. La familia ya no lo tiene, eso duele, eso saca lágrimas, eso es duro, pero la vida no se detiene, la vida sigue. Y Pablo es consciente de ello y sabe que aunque él ya no está, le enseñó los mandamientos a Timoteo. Y esos mandamientos le garantizarían a su hijo espiritual que le iría bien. ¿Sabe que él nos va a garantizar que a nuestras generaciones venideras le vaya bien? Mire, si usted tiene la oportunidad de un día comprarle una casa a su hijo, cómpresela. Si le puede comprar zapatillas, si lo puede llevar a pasear, todo eso es bueno, pero eso no le va a garantizar que le vaya bien. Lo único que va a garantizar que a las siguientes generaciones vaya bien se llaman los mandamientos de Dios.
Y a los hijos hay que enseñarles con autoridad y confrontarlos también, hacerlos responsables. Ah, pero es que yo quiero esto, ¿qué tal? ¿Sabe que en una etapa de mi vida ya comprendí eso con mis hijos? Papá, pero es que una cosa, ¿qué tal? Hijo, yo ya te enseñé lo que es correcto. Tú sabrás si lo haces o no, pero sabrás que hay consecuencias si haces lo incorrecto y habrá beneficios si haces lo correcto. Toma tú las decisiones. Y callaban. Y doy gloria al Señor sin que mis hijos sean perfectos, que llegan y dicen, ah, bueno, sí, está bien. Porque ya son los mandamientos. Yo creo que si nosotros establecemos mandamientos correctos en el corazón de los hijos, no tenemos por qué engancharnos a pelear. Que son orgullosos, que es que no quiere que no sea. No, usted le enseñó. Déjelo. Si se tiene que estrellar contra el mundo, que se estrelle. Pero usted le enseñó la palabra correcta. Y ahí es donde nosotros podemos descansar. La tarea principal de un papá y una mamá no es ni dar de comer siquiera. No es dar solo el vestido. La principal tarea es enseñar los mandamientos de Dios. Y una vez los tengan en el corazón, que ningún hijo manipula a sus papás. Ah, pero es que una cosa, no manipule, hijo. Si usted me está escuchando, usted ya sabe los mandamientos y usted vivirá los beneficios o vivirá las consecuencias. Así que ahora que no tenía a su maestro cerca, ahora que enfrentaba a Timoteo el ministerio en Éfeso, una ciudad desafiante, mire lo interesante, Pablo estaba descansando, que había enseñado la palabra con equilibrio. Y por eso usted me escucha hablar así hoy, porque la palabra se enseña con equilibrio entre promesas y mandamientos. Lo mismo que pasa en una casa. Usted ve hijos que solo quieren promesas, quieren el celular, quieren el paseo, quieren que le den 2 huevos, quiere que lo feliciten, quieren que le compren el pantalón que quieren. Ahora mándelo a sacar la basura. Ahora dígale que hay que lavar ese baño. Ahora dígale que hay que lavar esa ropa, que hay que echar el cupo, que hay que hacer las cosas, que hay que responder. Ahí está el equilibrio de un buen hijo. Tiene privilegios, pero tiene responsabilidades. Y ya lo dije, solo privilegios sin responsabilidades se llama anarquía. Así que Pablo le enseñó bien a Timoteo. Cuando usted lee todo lo que Pablo le enseñó a Timoteo, sabrá que habían promesas, pero habían mandamientos. Pablo comprendía bien ese equilibrio. Y yo usé una ilustración y con esto quiero ir terminando. ¿Recuerda que alguna vez les hablaba del tren más rápido del mundo? Lo están creando en Japón ya el último, 705 kilómetros por hora. ¿Usted se imagina uno ir a esa velocidad? 705 kilómetros por hora en un tren. ¿Qué garantiza que ese tren vaya bien? Primero, una excelente maquinaria, pero hay unos rieles, y yo quiero siempre hacer énfasis en los rieles. Para que el tren vaya bien necesita de dos rieles, el riel de las promesas y el riel de los mandamientos. Si uno de los dos falla, habrá un desastre. No olvide que su vida es ese tren y Dios lo va a proyectar muy lejos, pero necesita el riel de las promesas y el riel de los mandamientos. Así que necesitamos vivir por los mandamientos de Dios. Revelan la naturaleza de Dios, restauran la imagen de Dios y reavivan el plan de Dios para nuestra vida. Así que quiero orar por su vida y quiero pedir que la presencia de Dios le llene de manera sobrenatural, pero que yo quiero orar por lo trascendental. Ya los pastores han orado por necesidades. Hoy yo voy a orar porque haya un crecimiento saludable en toda la iglesia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos recibido tu palabra. Y hoy, Señor, siendo coherentes con lo que se ha predicado estos domingos, vivimos por los diseños de Dios, vivimos por las promesas de Dios, pero vivimos por los mandamientos de Dios. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda anarquía espiritual, renunciamos a toda incoherencia, aquello que quiere solo promesas, pero no responsabilidades ni mandamientos. Oro, Señor,
para que bendigas a papá y mamá y seamos los primeros en vivir las promesas y los mandamientos. Pero quiero orar por las nuevas generaciones, para que en el nombre de Jesús se levanten niños y jóvenes coherentes, maduros, que saben el equilibrio entre las promesas y los mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, reprendemos todo desorden, toda anarquía de casa, de la vida espiritual, para que se establezca el orden en medio nuestro. Gracias, porque tú eres el Shaddai, y por tu sangre preciosa, Señor amado, podemos vivir una vida cubiertos y bendecidos de manera especial. Si hay alguien que por primera vez está llegando a esta transmisión y usted no tiene la seguridad de la vida eterna, permítame rápidamente hacer esta oración. Yo quiero que usted, que dice, le quiero abrir mi corazón al Señor, necesito a Jesús en mi vida, que si usted hoy muriera no sabe para dónde va, le pido que usted repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesucristo, en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Líbrame de todo pecado, de toda maldición, y lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración a pie de página, hay un WhatsApp. Quiero que usted esté ahí pendiente. Comuníquese con nosotros. Estamos para servirle de todo corazón. Recuerde el equilibrio entre promesas y mandamientos. Quien viva así no tendrá que pujar ni hacer muchas cosas para ver la gloria de Dios en su vida y en su familia. Mil bendiciones.